Probablemente hayas oído hablar de la leucemia, un conjunto de enfermedades de la sangre que, si bien ya no es necesariamente una sentencia de muerte, definitivamente sigue siendo impactante, incluso agrupando nada menos que el 50% de casos de cáncer infantil en 2022 en México. Esta es la historia de cómo fueron descubiertas, con sangre, sudor y lágrimas de científicos y pacientes. El descubrimiento de estas enfermedades no fue posible sino hasta la invención del microscopio, lo que explica que ninguna descripción de una enfermedad entendidamente semejante se hiciera hasta los 1800. 4 célebres médicos se disputan el descubrimiento de las leucemias: Belpiu, Donné, Bennett y Virchow, el de la tríada de los trombos. En 1827, Alfred Belpiu describió el primer caso conocido: un florista parisino con esplenomegalia masiva, hematomegalia y sangre que se describía como papilla, llena de células que entonces se describían como glóbulos de pus en la sangre. Belpiu envió sus hallazgos a la Academia Real de Medicina de París. Belpiu pasó a la historia, aunque hoy lo recordamos más por sus vendajes que por sus diagnósticos. En 1839, Alfred Donné, igualmente en París, atendió el caso de una mujer con esplenomegalia que cubría toda su cavidad abdominal, lo cual notó poco después de dar a luz, al examinar una muestra de sangre al microscopio, técnica en la que fue un pionero y gran promotor. Él reportó: la sangre que me mandaron tiene cambios sobresalientes y notables. Más de la mitad de las células son glóbulos mucosos y esto debe ser explicado. Donné era todo un genio de la microscopía. Estableció el microscopio como instrumento diagnóstico importante y hasta pagó de su propio bolsillo el primer curso de microscopía en Francia. Así ya cualquiera podía ver su... En 1849, John Bennett presenció en el Hospital Escocés Enfermería Real de Edimburgo el caso de un paciente con otra vez esplenomegalia y otra vez hepatomegalia, de 8 meses de evolución, además de tumores en el cuello, axilas e ingle. Al realizar el estudio post-mortem, encontró que estos tumores correspondían a ganglios linfáticos y describió lo que le parecía como la presencia de coágulos con pus en sangre. Si bien la información de la época le daba a entender que el único origen posible de esto era una infección, no encontró ningún foco infeccioso, por lo que describió el caso como una suerte de supuración espontánea. Para la publicación de su caso, dibujó los corpúsculos que describió, convirtiéndolos en la primera descripción gráfica de lo que probablemente sería una leucemia mieloide crónica, los cuales fueron publicados en la revista Edinburgh Medical and Chirurgical Journal, con el título Caso de una hipertrofia esplénica y hepática en la cual la muerte tomó lugar por la supuración de la sangre. Vaya nombres tenían los artículos antes de ser publicados en internet. En cualquier caso, unos años después, el autor le dio un mejor nombre a la enfermedad, llamándola leucocitemia, nombre actualmente más olvidado que lo hacemos en 2025. Finalmente, 6 semanas después, en Edimburgo, Rudolf Virchow publicó un caso clínico bajo el nombre sangre blanca, pero en alemán, así naciendo el término leucemia, donde describió el caso de una cocinera con 4 años de fatiga crónica, distensión abdominal, esta vez con epistaxis, desde hacía 8 semanas, erupciones cutáneas que al estudio post-mortem le permitió encontrar palidez en todos los órganos, puntos blancos al observar el hígado y, otra vez, esplenomegalia. Al observar la sangre al microscopio, observó masas de células sin color que asemejaban lo que se ve en la pus. Al observar otro caso similar 2 años después, llegó a la conclusión de que la sangre no había sufrido una transformación supurativa, sino que debía tener su origen en la linfa o en el vaso. Este debate dio origen a múltiples hipótesis, dividiéndose eventualmente en 2 bandos: los que creían que la leucemia era un signo secundario a otras enfermedades como la caquexia o el paludismo, en los que se encontraban Arthur Conan Doyle, el mismísimo escritor de Sherlock Holmes, que publicó su caso en 1882, y los que creían que la leucemia era una enfermedad per se, como el patólogo francés Gabriel Andral, considerado hoy en día el padre de la hematología.
¿Cómo fue que se empezaron a clasificar las leucemias? ¿Cómo se descubrió el verdadero origen de la sangre? ¿Por qué saber de dónde viene la sangre también nos ayudó a entender de dónde venían las leucemias? Virchow, por 1849, propuso la primera clasificación de estas enfermedades, según la presencia de esplenomegalia o linfomegalia. 11 años después, reconoció que los tumores presentaban capacidad de proliferar, aunque no pudo establecer causas probables para esto, por lo que sugirió que la inflamación o el microambiente de las células podían ser el origen de la capacidad proliferativa. Después de tanto debate entre si la leucemia era una enfermedad en sí misma o solo un resultado, en 1869 finalmente se relaciona la leucemia como enfermedad en la médula ósea, gracias a Newman. Al estudiar al microscopio, justo como Donné hubiera querido, varios fragmentos de hueso, demostró que la hematopoiesis sucedía en la médula ósea, postulando que las células de la sangre tenían un origen común al que llamó célula madre. Añadió a la clasificación de Virchow, de quien por cierto fue alumno, una nueva clase de leucemias a la que llamó leucemia mieloide. Finalmente alguien se atrevió a mirar a los huesos y vio a lo que aún hoy muchos llamarían el origen del alma misma y al demonio torturador de la leucemia en exactamente el mismo lugar. En 1908, Paul Ehrlich, aún siendo estudiante, junto con su primo Carl Weigert, desarrollaron diversos métodos para teñir células, finalmente revelando las particularidades morfológicas de los granulocitos, distinguiéndolos de lo que hoy en día llamamos línea linfoide, además de las diferencias entre lo que hoy llamamos basófilos, neutrófilos y eosinófilos, que por entonces eran llamados células acidófilas. Pero lo más importante para las leucemias es que reveló que en estas las células abundantes podían no tener gránulos, y por ello su origen era de células granulares y de células sin gránulos, así naciendo la diferenciación entre leucemias mieloides y linfáticas. Y así, la humanidad pasó de jugar con colorantes para enseñar la cacería de venados a jugar con colorantes para enseñar la cacería de enfermedades letales. Para 1900, Otto Nageli describió por primera vez células inmaduras de la hematopoiesis, que hoy en día conocemos como linfoblastos, mieloblastos y monoblastos, además descubriendo que en las leucemias agudas, por entonces solo clasificadas según la aparición y evolución de la enfermedad, tenían predominancia por la presencia de células inmaduras o blastos, en lugar de por células maduras. Hoy sabemos que los blastos son simplemente demasiado inmaduros para sostener un cuerpo, bastante parecido a los embarazos adolescentes. ¿Cómo el descubrimiento del DNA ayudó a entender las leucemias? ¿Por qué a las organizaciones de material genético las llamamos cuerpos coloridos? ¿Por qué hay personas que hacen chistes con la cura del cáncer si ésta ya existe? Bueno, más o menos. Los tratamientos para la leucemia eran literalmente venenos, sustancias tóxicas que se consumían con el objetivo de destruir tantas células como fuera posible, con la esperanza de que suficientes células no cancerosas sobrevivieran tras la destrucción de las células cancerosas. Algo así como lo que pasa en muchas partes de Medio Oriente. Algunos ejemplos de estos tratamientos eran el benceno, disoluciones de arsénico al 1% e incluso rayos X. Otro ejemplo es la quinona, pero sería injusto poner en la misma bolsa este fármaco, ya que este fármaco es lo suficientemente seguro para seguir siendo usado incluso hoy en día contra la malaria. Que no tuviera ningún efecto contra la leucemia no es culpa del gin and tonic. El médico alemán Walter Fleming, al teñir con derivados de la anilina diversas células de salamandra, encontró una estructura justo en el núcleo, capaz de absorber los colorantes de forma voraz, a lo que la llamó cromatina. De aquí que en 1888 Willem von Waldier llamara a estas estructuras cromosomas, lo que significa cuerpos coloreados. En la Primera Guerra Mundial, guerra caracterizada por muchas cosas, pero entre ellas el uso de armas químicas de toda clase, entre ellas el gas mostaza, casualmente usado por primera vez también en 1917, responsable de casi evitar la Segunda Guerra Mundial, o igual y no, pero también responsable de demostrar a la humanidad que era posible evitar que algunas células continuaran dividiéndose, aun si no querían llegar a la apoptosis por sí mismas. Así fue que un neoyorquino, sin ayuda de los hombres de negro, estudió experimentalmente el gas mostaza,
como tratamiento aplicado de forma tópica y sistémica en tumores animales, sembrando en la humanidad la idea de que tal vez las leucemias podían tratarse con esta originalmente arma química. Aún pese a los descubrimientos anteriores, en 1940, un niño diagnosticado con leucemia tenía una sentencia de muerte de algunos meses. En 1943, esta vez en la Segunda Guerra Mundial, en el puerto Bari, 17 buques fueron hundidos por la Fuerza Aérea Alemana, comandados por el general Richthofen. No, ese Richthofen no. El problema es que justo también hundieron el navío John E. Harvey, cargado hasta arriba de gas mostaza. De los sobrevivientes, al analizar su sangre, se observó que las células más afectadas eran los leucocitos. Al realizar autopsias sobre los cadáveres, encontraron que atacaba sobre todo a las células de la médula ósea. Fue así como el coronel Stewart F. Alexander señaló en su informe que tal vez este gas tenía potencial para el tratamiento de pacientes con leucemia. Esto coincidió también con la investigación de dos médicos, Louis S. Goodman y Alfred Killman, en la Universidad de Yale, que apenas un año antes habían empezado a tratar linfomas y leucemias con extractos de gas mostaza, revelando cierta mejoría de los pacientes. Sin embargo, el primer caso exitoso en niños no llegaría hasta 1947, cuando el niño Robert Sandel recibió lo que podría llamarse la primer quimioterapia como la entendemos hoy en día, en el Hospital de Niños de Boston, donde los médicos descubrieron que tenía todos los signos de una leucemia aguda. Fue entonces que el médico Farber intentó un tratamiento nuevo, con base en el conocimiento previo de que el administrar ácido fólico en pacientes leucémicos en quienes se había intentado tratar la anemia solo derivaba en el aceleramiento de la misma. Se le ocurrió el tratamiento exactamente contrario, utilizando un antagonista del ácido fólico que eligió tras seleccionar el más eficiente en animales, la aminopterina, que administró intramuscularmente en el niño. Logró corregir una leucocitosis de 60.000 a 9.000, regresándole la capacidad de caminar y eliminando el martirio que le suponía respirar, incluso corrigiendo su hepatosplenomegalia. Y publicó un artículo donde incluía este y otros 4 casos con el mismo tratamiento, advirtiendo que, si bien no podía asegurar una cura definitiva, sí se había encontrado un camino que seguir para futuros descubrimientos. En 1972, de forma prácticamente morfológica, Rowley descubrió que en pacientes con leucemia mielocítica crónica, una parte del brazo largo del cromosoma 22 se traslocaba hasta una parte del cromosoma 9. El intento de publicar este trabajo originalmente fue rechazado por Nature. Por eso yo siempre prefiero usar Sci-Hub. Como sea, Rowley repitió sus resultados en más pacientes, con el mismo diagnóstico, y volvió a intentar, esta ocasión con éxito, que su artículo fuera publicado en 1973. Posteriormente, David Baltimore y su equipo descubrieron que la translocación da origen a una proteína con actividad tirosina sinasa, que llevaba a la proliferación celular acelerada de las células que la producen, y la fusión quimérica hasta hoy en día recibe el nombre de BCR-ABL. Esta serie de descubrimientos también fueron de gran éxito, ya que permitieron que esta leucemia fuera la primera con tratamiento específico, con mesilato de imatinib. Por primera vez, estas personas no tenían que consumir veneno para matar todo lo que se moviera en su sangre y huesos como si de una ciudad bombardeada se tratara, sino que podían tomar un fármaco más parecido a enviar un equipo de fuerzas especiales, con todo de víctimas accidentales. Actualmente, en casos donde la respuesta al tratamiento quimioterapéutico no es la adecuada, la enfermedad en ciertos casos puede ser controlada por trasplante de médula ósea, procedimiento desarrollado por Edward Donald Thomas y llevado a la práctica en 1990. Decenas de fármacos irán apareciendo en el futuro. Quizás el uso de IAs desbloqueen formas que actualmente ni pensamos para tratar el cáncer. Mentes optimistas de todo el mundo lograron dar esperanza a miles de personas, hombres, mujeres y niños, de sobrevivir a una enfermedad que durante casi toda la existencia de la humanidad fue una sentencia de muerte, lo que debería hacernos reflexionar que cada bloque que cada nuevamente aporta puede ser la diferencia entre una lágrima de felicidad entre un niño que se recupera y una lágrima de tristeza de una madre.